Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Muy buenas y seáis todos bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético de cabecera. Bienvenidos al Morral del Cazador número 349. Entramos ya en los días buenos de caza, con ambiente frío, humedad, el monte y el campo verde, con rocío, otros días con helada. Bueno, pues esos días que a todos nos gustan y que da gusto salir al campo, con zorzales y torcaces ya repartidos por muchas zonas, con las primeras entradas de sordas y cuidando mucho la perdiz y la liebre, porque por muchas zonas ya sabemos cómo está el tema de la caza menor. Será un tema que tratemos próximamente en el programa. Y con respecto a la caza mayor, bueno, pues ya sabemos lo que hay, eso sin problemas, jabalíes por todas partes. Y bueno, pues a pesar de que hemos tenido la hemorrágica epizootica este verano, las monterías aparentemente se están dando resultados dentro de lo normal. Así que bueno, pues nos alegramos por ello. Espero que estéis todos bien, disfrutando de estos días, como digo, y sin entreteneros mucho, os adelanto ya el contenido del morral de hoy, porque venimos hasta arriba de secciones y de tertulianos. En primer lugar, el pronóstico del tiempo con Jorge Rey para los próximos días, de forma habitual. Después, las crónicas migratorias también, que vienen haciéndolo todas las semanas los amigos de Paso Paloma, con Asier a la cabeza, con primeras buenas entradas de torcaces. Continuaremos con el resumen de noticias semanales de la mano del portal CazaWorld y después daremos paso a las tertulias morraleras. De primeras tendremos la sección de cocina con nuestro chef Cobos, con el que vamos a aprender a hacer embutido, ya que estamos en la época propicia para ello. Empieza el frío, momento bueno para que se curen los chorizos y los salchichones. Y bueno, pues vamos a adentrarnos en el mundo del embutido, como digo. Y con Cobos pues vamos a conocer esas cantidades e ingredientes necesarias para poder trabajar y elaborar esos salchichones y esos chorizos de forma casera. Y cerraremos el morral de hoy hablando de zorzales, del cesto maya, del parani, con uno de los máximos estudiosos y amantes de los zorzales, que no es otro que el gran Miguel Ángel Bayarri de Apaval. Comentaremos la temporada zorzalera, curiosidades de los zorzales, su migración, la situación del parani, modalidad ancestral de caza y su evolución al cesto maya, y hablaremos también, como no, de anillamientos y de los continuos ataques y persecuciones que sufren los cazadores de zorzales por parte de varios grupos anticaza y animalistas organizados. Todo nos lo va a contar Bayarri. Un morral muy interesante con temas variados y espero que de interés general para todos los que estéis al otro lado del teléfono escuchándonos. Así que espero que os guste y si no ya me lo diréis cuando terminemos. Sin más, que tenemos, como digo, mucho morral por delante. Recordamos que ya tenéis disponible la página web del morral, www.elmorraldelcazador.es, donde vais a poder escuchar el programa cada semana, como también lo podéis seguir haciendo, como lo venís haciendo hasta ahora, desde otras plataformas habituales como iVoox, Google Podcast, Amazon Music, Podimo, Audible, Apple Podcast, en todos los sitios estamos. Y como siempre, bueno, pues plataformas desde las cuales os podéis suscribir al morral, y cada semana, en cuanto yo suba el programa, pues os va a saltar la notificación de que tenéis disponible un nuevo episodio. Todas las semanas uno nuevo. Saludamos, como no, a todos los oyentes desde el Valle de Toranzo en Cantabria, que nos escuchan desde la cadena Feeling en el 107.6 del FM, y a todos los amigos de la montaña leonesa que nos escuchan desde la radio Montaña Leonesa en la provincia de León. Como veis, venimos cargaditos una semana más, nos vamos corriendo al tiempo, después a charlar con Asier y después a las noticias. Vamos a escuchar a los amigos del Caldent y de High Micro, que patrocinan el morral, y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. High Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica, y el Caldent Outdoor, empresa referente distribuidora de productos para actividades al aire libre, caza, pesca, deportes de aventura y de montaña, patrocina el Morral del Cazador.
Monoculares térmicos, visores y prismáticos son parte de la amplia gama de productos que tenéis a disposición ya en www.elcalden.es. www.elcalden.es. Óptica, visión térmica y nocturna, todo en el Calden Outdoor y en armerías colaboradoras. El tiempo en el Morral. Bueno, morraleros, y como todas las semanas, antes de adentrarnos en el mundo de las migratorias, de las noticias y de la tertulia, toca la sección del tiempo con nuestro Jorge Rey y su tiempo con JR de la Organización Meteorológica Tradicional, que todas las semanas nos acerca esos pronósticos para los próximos días, para nuestras salidas al campo. Jorge, muy buenas y bienvenido a tu casa una semana más. ¿Cómo estás? Pues bien, bueno, hoy 10 de noviembre, que además por San Abelino el trigo mejor en el silo, es lo que dice el refrán para hoy. Pues sí, porque como esté en el campo, mal asunto, sí. Sí. Bueno, la verdad que esta primera quincena, la presencia, ¿no?, del anticiclón, la llegada de temperaturas más bajas, sobre todo hablando de diurnas, ¿no?, con la llegada de ya algunas heladas, de momento eso sí, nada importante, pues hombre, hacen acto de presencia. Es verdad que aún así la alta actividad que hemos tenido este mes de octubre, sobre todo la segunda quincena, claro, porque empezamos con temperaturas de verano, pues bueno, han provocado un poco esa situación de llegada de frentes, no muy activos, pero bueno, de llegada de frentes que incluso en cotas altas pues han llegado a producir nevadas. Y bueno, algunos copos han llegado a ver así en cotas medias, pero bueno, nada importante. O sea, sobre todo en alta montaña, sí. Eso es, en alta montaña. Y bueno, claro, la presencia de este anticiclón, pues hombre, ya empiezan a ser anticiclones, pues eso, no de verano, es decir, no que traen temperaturas otra vez de 30 graditos, no, ni mucho menos. Es más, son anticiclones, pues eso, que tanto atraen esas heladas como luego también, por supuesto, esas masas de frío de cara a que, claro, pues las máximas ya no sean lo mismo. Sí que es verdad que este anticiclón, pues hombre, este fin de semana nos dejará con temperaturas un poco más agradables, pues veremos máximas, por ejemplo, en Burgos de 16, en Madrid de 17, en Córdoba de 19, Málaga de 22. Hay en algunos sitios de la zona mediterránea, porque son vientos del oeste, pues que podrán subir esos termómetros mercurios hasta los 26 grados, por ejemplo, mañana sábado en Murcia, o 23 en Valencia, ¿no? Pues claro, al fin y al cabo, así como todas esas montañas que hay en el Levante, ¿no? Pues cuando hay danas producen ese ascenso orográfico, bueno, pues producen esas tormentas tan fuertes a veces, ¿no? Pues en esas zonas del Mediterráneo. Sí. Pues ahora al venir el viento justo del otro lado, ¿no? Estas borrascas atlánticas, pues traen justo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, tenemos un anticiclón que se posiciona entre, bueno, más o menos es como justo el centro de un triángulo que sería, pues, un punto sería las Azores, otro las Canarias y otro la península, ¿no? Entonces, un anticiclón que este fin de semana se impone ahí, pues, en el centro de ese triángulo. Y claro, pues, como he dicho, pues eso hace que aquí en España, pues, se establezca más ese ambiente anticiclónico. Y, de hecho, bueno, no solo esperamos un fin de semana en el que ya las lluvias, pues, las vayamos en general abandonando esa inestabilidad y temperaturas incluso un poco bajas. Es verdad que, hombre, eso no quiere decir que sea por completo, es decir, que sobre todo el sábado en áreas del norte se esperan precipitaciones en lo que es el Cantábrico, ¿no? Sí. Y luego es verdad que un día que bueno, pues todavía se nota igual, no mucho, pero algo el viento, un poco de esa nubosidad, que pueda dejar un momento algún chubasco, pero es un fin de semana en el que se va adentrando ese anticiclón y de hecho el domingo se notará sobre todo, ¿no? Que aunque en áreas igual de Galicia o de Castilla y León todavía esa nubosidad pues puede provocar algunas lluvias, por lo general cada vez que cuanto más se acerca el anticiclón pues más estabilidad nos va a ir dando. Y es que a lo que iba, de cara a la semana que viene tenemos un anticiclón que parece ser que se impone completamente en España. Sí. Pero claro, que aún así sí que es verdad que la semana que viene en áreas del Cantábrico podrían tener algo de inestabilidad. Así que es verdad que, claro, el que se imponga completamente este anticiclón, es decir,
esté aquí el centro, ¿no? En la península, pues bueno, en general pues nos hará seguir un poco con esas temperaturas máximas que puedan estar algunos días pues en torno a los 14, 15 grados, puntualmente en zonas del Valle del Ebro puede subir a los 17, por ejemplo en Zaragoza, ¿no? Pero claro, bueno, ese anticiclón va a traer, ¿no? La próxima semana pues que puedan seguir apareciendo heladas, sí. Pero bueno, claro, hablamos también de heladas que tampoco es nada Sí, son importante. heladas débiles, media montaña, Sí, más o menos. de hecho, principalmente donde se espera que las temperaturas puedan descender más en áreas pues de la cordillera cantábrica, ¿no? Pues en áreas más de montaña, los Pirineos, o así, por ejemplo, también en áreas del sistema central, pero bueno, por lo general, nada en especial, ¿no? Sí que es verdad que luego ya, de cara un poco más a largo plazo... Sí, a finales del mes, sí. Sí, lo que es la segunda quincena, ¿no? Pues hombre, a ver, desde luego que la atmósfera tal y como está, pues quieta no se va a estar. De hecho, bueno, el anticiclón parece ser que favorecería a la llegada más o menos en torno al 17. Si todo sigue así, que todo esto la verdad que puede variar bastante en cuanto a modelos, que es un poco lo que muestran ahora mismo. Lo que viene siendo en torno al 17 sí que muestran que pueda llegar a haber un embolsamiento de aire frío hacia Europa, que no está seguro si aquí a España le podría afectar con mucha intensidad o poca. La verdad que no se ve algo como seguro, pero sí que es verdad que no obstante, aunque ese embolsamiento del 17, si llega a provocar algunas lluvias o nevadas, pues nevadas serían, parece ser que en áreas de los Pirineos, por ejemplo, y lluvias, sobre todo en áreas del norte, algo no demasiado importante, pero sí que parece ser que podría haber otros embolsamientos de aire frío, otras vaguadas que lleguen aquí a la península en la segunda quincena, pues quizá más hacia el 24 por ahí, ¿no? De forma que eso pueda traer pues más, bueno, aire frío en altura, ¿no? Y que, bueno, quizá pueda volver a traer algunas nevadas a cotas medias. Claro, todo esto de momento tampoco hablamos de nada, claro. Algo demasiado especial, ¿no? De claro. momento, pero bueno, no obstante, pues... que está ahí. Es sinónimo de que sí, bueno, de que está ahí, claro, y las temperaturas máximas, pues, por lo tanto, van a acercarse poco a poco más al invierno, ¿no? Y ya poco a poco a sumergirnos en ese tipo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí donde vivo yo, ¿no? Un par de meses en los que de momento no ha habido muchas nieblas. Y bueno, oye, a ver, cada año viene de una forma, ¿no? Hombre, con la humedad que hay, las probabilidades de niebla son altas, porque hay mucha humedad en el ambiente y es lo que favorece al final que haya niebla. Veremos. Por la zona centro sí que hemos tenido ya días de niebla, ¿eh? Sí, bueno, claro, yo fíjate porque sobre todo hay una cosa que me fijo con el tema de las nieblas, es que sean nieblas muy intensas, porque eso me es muy significativo de cara al tema del tiempo. Porque, claro, es que esto lo relaciono con el tema de las nevadas, más que nada. Ah, muy bien. ¿Qué relación tienen? Claro, y esto lo he comprobado yo mismo, por eso lo comento, y es que hay un refrán que dice que hay nieblas intensas a los 40 días nieves. Pues habrá que verlo, A ver, son 40 días aproximados, que no son 40 días. Ya. Pueden ser 45, pueden ser 35... Fenomenal, muy bien, Jorge, pues ya hemos hecho el pronóstico para la próxima semana. A largo plazo no nos podemos tirar a la piscina, pero se intuye que... Sí, bueno, que va a llegar más... va a llegar inestabilidad, pero bueno, ya veremos exactamente el día y cómo viene la inestabilidad. Terminamos con el refrán. Bueno, este año, por cierto, teníamos es mañana, el veranillo de San Martín. De San Martín, eso es. Hay un refrán que deja, en referencia, ¿no?, al San Martín, y es que dice: de San Martín a Santa Isabel veranillo es. Este año, hombre, dentro de lo que cabe, este fin de semana se recuperan un poco las temperaturas, ¿no? Con lo cual, en cierta forma, pues sí. Mañana que es San Martín, hay otro refrán que dice: a cada cerdo le llega su San Martín. Claro, que es cuando se hacía la matanza, por eso. Eso es. Tiempo de matanza. Eso es. Muy bien, Jorge, pues nada, muchas gracias una semana más por acercarnos esa previsión para los próximos días. El que quiera más información y estar al día lo puede hacer en tus redes sociales y en tu página web. A través del canal de YouTube, redes sociales. Y nada, pues la próxima semana estamos aquí el próximo viernes, otro ratillo más hablando. Perfecto, hasta la semana que viene. Un abrazo, Jorge. Un saludo, gracias. El Morral del Cazador.
Y como todas las semanas, tras charlar con Jorge y acercarnos ese pronóstico del tiempo, que como nos ha dicho, pues viene un anticiclón para los próximos días, para la próxima semana. De momento, temperaturas buenas para la época en la que estamos, ideales para subir al monte y cazar. Nos vamos, como todas las semanas, con los amigos de Pasapaloma, de la mano de Asier, que nos va a acercar esas crónicas migratorias de esta semana. Asier, bienvenido al Morral una semana más, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Javier. Aquí estamos una semana más y vamos a ver si nos podemos poner al día, que esto ya empieza a ponerse serio. Totalmente, esta semana ya sí que sí ha habido más movimiento. La Torcal lo veníamos comentando en todas las crónicas semanales que hacíamos aquí. Y bueno, pues también en vuestras crónicas, en vuestros chats de WhatsApp, pues eso, que se estaba haciendo de rogar. Estaban todas ahí concentradas al otro lado de los Pirineos, no daban el salto, pero desde el fin de semana pasado ya empezó el movimiento, ¿verdad? Parece que quieren. Es decir, las primeras pasas suelen ser muy difíciles de predecir, la verdad. Este año están siendo un poco tardías, pero bueno, ya hemos tenido dos indicios buenos esta semana, tanto el martes como el miércoles, con buenos números, y bueno, parece que está activada ya un poco la migración. Ahora solo es esperar, como bien ha dicho Jorge, a ese anticiclón con subida de temperaturas. Posiblemente ahí se acabe de vaciar y no va a quedar más remedio la zona de las Landas, porque este año vamos muy tarde. Claro, estamos ya metidos en noviembre y que tampoco les quedará mucha comida y tienen que aprovechar esos días de anticiclón para pasar, porque después la previsión que nos ha dicho Jorge es que para finales de noviembre pues vengan embolsamientos fríos, por lo cual la semana que viene deducimos que también, claro, va a ser buena semana. Y además, como yo digo, no se van a quedar allí, tienen que entrar, tiene que venir lo gordo. Sí, eso es. Además, la paloma torcaz es curioso porque utiliza unas fechas, sobre todo la del 20, el día 20, el 20 de noviembre suele ser un poco el fin de su fecha de migración por los Pirineos. O sea, es muy difícil ver pasas numerosas, claro que puedes ver igual a unos bandos, pero esas pasas de 200.000, 300.000, 500.000, a partir del 20 de noviembre es muy difícil verlas, pero ese veranillo de San Martín que solemos tener siempre entre el 15 y el 20... Bueno, que suele ser... este fin de semana estaríamos en pleno veranillo de San Martín. Por eso, pues ahí donde suelen aprovechar y suele haber varios días de pasa, ya se vacían las landas, pero es que este año todavía no hemos empezado a vaciarlas. Entonces vete tú a saber lo que podemos ver esos días. Puede ser que la semana que viene, cuando hablemos de récord. Pues posiblemente, algún día tendrán que salir. Estamos acostumbrados a cuando se retrae mucho la paloma y no pasa, a golpes de 1 millón de palomas. Fíjate, que este año todavía no lo hemos visto. De esas que nublan el sol, como yo digo. Exactamente, es digno de ver, la verdad, cuando ves una salida de esa manera, aunque vayan altas. Digno de ver y de oír. Y de oír, cierto, sí, porque el aleteo es impresionante. Y es que el aleteo de una torcaz, eso es, el aleteo de una torcaz es simplemente cuando en una de esas escuchas pasar una, se escucha. Tú imagínate cuando va un bando de 1.000 o de 2.000, lo que se puede llegar a escuchar. Hay veces que no lo ves y simplemente el aleteo miras hacia arriba, eso es, y las ves pasar. ¿Cuántas han podido entrar esta semana? ¿Alrededor de 50.000 en total desde el domingo pasado, más o menos? Bueno, no, algo más. Yo creo que es alrededor de las 100.000 ya andaremos. Muy bien. Alrededor de las 100.000 ya andaremos. Y los zorzales también nos están dando alegrías. Lo que pasa que ese ansia por la paloma torcaz ya está tapando un poco el zorzal, pero el zorzal ahí está. Hemos tenido pasas buenas el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. O sea, es impresionante. Encima, pasas que van a más. Empezaron los comunes, con los comunes y de alirrojo también, sí. Eso es. Y ahora pasan alirrojos y comunes a la vez. O sea, está siendo, y todavía falta mucho alirrojo por bajar de Inglaterra, que todavía no hemos tenido esa bajada importante migratoria del zorzal alirrojo, que es la mayoría baja de Inglaterra. Luego lo hablaremos con el próximo invitado, con Miguel Bayarri, con el que vamos a hablar de los zorzales y del Parani, pero quería comentarte un par de cosas. Fíjate que es curioso cómo, por ejemplo, está habiendo buena entrada de zorzales y la gente... Hay personas que se les está dando muy bien y otras personas aún no los ha visto. Y te digo personas que a lo mejor en
Segovia o en Toledo se les está dando bien y en Albacete, por ejemplo, ni verlos. Sí, yo lo que estamos viendo es que está, digamos, el que entra por aquí, por la zona norte, que es al fin y al cabo el que primero baja hasta el sur de Cádiz, que ya tenemos noticias esta semana de que ya están cruzando el estrecho. Fíjate. Eso es, o sea, digamos que esa ruta en estos momentos está cubierta y todavía está entrando más dorsal. Sí que es cierto que llega un momento que ya el que no cruza el estrecho, hay un momento que empieza a invernar, y entonces cuando se mueve allá a la zona de Cuenca, a la zona de Molina de Aragón, que son ya zonas muy querenciosas. Pero bueno, estamos en esa primera parte, que es la de, digamos, norte-sur, que ya tenemos, está cubierta y hay zorzales y verán pasos continuos porque está entrando todavía mucho zorzal aquí por la zona norte. Y también comentarte, nos han escrito varios amigos del Morral, entre ellos nuestro amigo Alex de Trilomas, que nos decía que alucinaba con la grasa que traían los zorzales este año. Digo, eso vamos a comentar a los amigos de Pasapaloma. Digo, pues mira, ya es el momento de decírselo a Asier. ¿También lo habéis comentado vosotros? Por supuesto, sí, es un voz populi. El que este año, como se dice en el argot, vienen muy gordos. Gordos, sí. Eso es. Este año los zorzales vienen gordos. Otro año es cierto que vienen esqueléticos. Pero este año la grasa que tienen, esa grasa que ellos acumulan para realizar la migración, la verdad que está siendo extensa y vienen, pues eso, gordos. La verdad que vienen vienen bien alimentados. Parece ser que este año en Europa, o incluso en Francia, tienen bastante alimento antes de dar este cruce pirenaico que bueno, que es importante alimentarse porque realmente ellos no saben lo que se van a encontrar al otro lado. Claro, quizás por eso la paloma, entre que no han tenido un viento, un tiempo, una climatología favorable, les ha costado o les está costando más que otros años entrar porque a lo mejor tienen más comida que el año pasado. Sí que se ha retrasado un poco la recogida del maíz y cuando llegó la paloma todavía sí que habían volteado la tierra, pero quedaba mucho grano encima y lo estaban comiendo, pero es cierto que los vientos no han acompañado, que el suroeste es el mayor enemigo, pero es que esta semana las dos pasas que hemos tenido las hemos tenido con suroeste. Claro, pero es que no les queda es más nada remedio. normal. Eso es o pasar o morir. Claro. O sea, te quiero decir que la que es migratoria y tiene el instinto de hacerlo este año, esa va a cruzar al final sea como sea. Hablabas de alirrojos, con los alirrojos ya sabemos quién entra, nuestras amigas las sordas. Alguna se ha visto ya por ahí. Digo, metida en el calcetín, no en el volando también. Oye, vaya imagen chula esa que habéis compartido con el térmico, el usuario de Pasapaloma, viendo los pasos de zorzal por la noche con el térmico y coincidir con captar la entrada de una becada. Es alucinante. La verdad es que eso, mira, aprovecho la ocasión para decir a los compañeros cazadores que bueno, que en la página de Facebook tienen ese vídeo. Sí. Que es un vídeo, la verdad, que es espectacular. Es un chico, un usuario de Pasapaloma que está grabando zorzales con térmicos, que se está poniendo de moda, que es impresionante el cómo entran a la noche y de repente, pues eso, dar con una becada es como algo inusual, muy inusual. Y se ve la entrada de esa sorda a la noche junto con los zorzales. Lo que hemos dicho, de la becada que ha habido entrada, lo que pasa es que todavía no ha explotado. Le pasa un poco como a la torcal, lo que pasa es que la becada siempre suele ser más tardía. Sí, eso es. Parece que todo viene un poco más tarde. Y desde el día 8 hemos visto ya sordas matadas aquí, pero no es una cantidad importante. Realmente los que son becaderos, esos que lo llevan en el arraigo son los que más pisan el monte y esos son los que están abatiendo alguna hora. Realmente no es que haya cantidad, pero bueno, en el macizo central ya se ve que están, o sea, tendrán que entrar. Sí, muy bien. Hablabas de la página de Facebook, a través de la cual se pueden poner en contacto con vosotros, porque el que quiera información diaria de los movimientos migratorios, de las crónicas, se puede hacer socio de Pasapaloma, hablando con vosotros y os les metís en un grupo de WhatsApp y todos los días tendrán ahí las noticias de los movimientos, ¿verdad? Eso es. Ahora mismo Pasapaloma se unió con la Asociación de Cazadores de Paloma Torca de Euskadi, que también pertenece a Pasapaloma, y lo que conseguimos de esa manera es una unión entre dos fuerzas para que la caza gane más posibilidad de hacer cosas, proyectos, miles. Bueno, se puede hacer mucho más que simplemente con un ente jurídico, se puede hacer mucho más que siendo una página normal y corriente. Entonces, sí que invitamos a todo el que quiera, mediante el Facebook, por solo 10 euros al año, pertenecer a la asociación, que realmente lo que hacen es hacerse socios
y luego junto con ello pues la pasa la tendrían una crónica diaria en exclusiva para socios, y aparte de eso, pues oye, ya veis que todas las entradas que hay en cada momento, si están pasando zorzales, si están pasando palomas, eso es al minuto, es decir, eso es en tiempo real, es información en tiempo real. Exacto. O sea, el que quiera vivirla pasa, puede vivirla de dos maneras, una estando tranquilo en casa, viendo lo que pasa, y otra estando en el monte, poniéndose nervioso, leyendo todo lo que viene. Entonces, bueno, es una manera de vivir la migración. Fenomenal, Asier. Pues nada, un abrazo para ti, para todos los miembros de Pasapaloma, y nada, que hablamos dentro de 7 días, a disfrutar del fin de semana y de esas previsibles entradas que tenemos de Torcaz estos días, ¿vale? Eso es. Pues muchas gracias, Javier, y la semana que viene volvemos a hablar. Un abrazo grande, hasta la próxima semana. Venga, un abrazo, Javier. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53. 620 16 51 53. Y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que puedas encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. Y tras charlar con Jorge y con Asier, nos vamos como todas las semanas a las noticias de la mano del portal CazaWorld, el mejor portal donde vais a poder disfrutar de todos los documentales de días de caza que tenemos a vuestra disposición para acercaros la caza más pura y más real a todos los cazadores. Lo podéis ver en el perfil de YouTube, en cazaworld.tv o en www.cazaworld.com, donde también podemos leer que los cazadores de arceas inician la 33 edición del proyecto Becada para garantizar la conservación de la especie. El proyecto Becada ha sumado una vez más nuevos colaboradores para aumentar su solidez tanto en Galicia como en Aragón. Llevado a cabo por el Club de Cazadores de Becada junto con la colaboración de varias entidades, el proyecto Becada se va apoyando por la Hermandad de los Becaderos en este inicio de temporada, en pro de una caza racional y sostenible. Todos ellos, así como la Real Federación Española de Caza, se han unido este año al Club de Arceiros de Galicia y la Asociación Deportiva de Becaderos de Aragón, junto con la Federación Aragonesa de Caza. Captura y sacrificio urgente de los jabalíes en Barcelona. El ayuntamiento abandona la esterilización de las hembras. ¿Os acordáis que desde hace un par de años esta era la medida que había adoptado el ayuntamiento con un desembolso de casi 100.000 euros para la esterilización de jabalíes para que no aumentara su población? Ya se han dado cuenta de que no servía para nada y ahora, pues como digo, casi 100.000 euros van a ser destinados desde el Ayuntamiento de Barcelona tras una licitación de urgencia para la captura y sacrificio de los jabalíes urbanos que campan por la ciudad catalana. Los cazadores andaluces alertan de la sobrepoblación de meloncillos y exigen medidas a la Junta. La Federación Andaluza de Caza va a rechazar cualquier medida sobre el meloncillo distinta a la comprometida por la Junta de Andalucía en el protocolo firmado con los cazadores en 2022. Archivan el caso de la supuesta manipulación de precintos de caza en el que se vieron involucradas 23 personas. Hace 2 años, en noviembre del 2021, la Guardia Civil desarticuló una presunta trama de furtivos que se dedicaba a la taxidermia ilegal y que habría manipulado precintos de caza para reutilizarlos en un taller ubicado en la localidad de Móstoles, en Madrid. Después de 2 años de que se iniciara la investigación, el Ministerio Fiscal ha decidido archivar el caso Reebok. El Ministerio de Agricultura y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Francia se ha hecho cargo de la coordinación de la enfermedad hemorrágica epizootica. En el país vecino, en la zona del suroeste, tienen confirmados un total de 2.136 brotes. Ante ello, el Ministerio ha tenido una reunión con los ganaderos afectados y les ha confirmado el apoyo que se les otorgará desde el Gobierno, casi igualito que aquí en España.
Y finalizamos con una triste noticia porque tenemos que lamentar un fallecido más, en este caso un cazador de 87 años, el segundo esta temporada, en las mismas circunstancias. Se ha caído desde un puesto de paloma, desde un palomar en Lotzabien, en Navarra, y ha fallecido. El veterano cazador murió en el acto al caer desde una altura de 8 metros. Desde el Morral mandamos el pésame pues a toda la familia y amigos del cazador y sobre todo, bueno, pues pedimos mucha prudencia, mucha precaución en las palomeras. Están a una cierta altura, son zonas en las que pueda haber aire, nos podemos asomar. Bueno, pues muchísimo cuidado, muchísima precaución, por favor, porque en menos de un mes ya van 2 fallecidos. Ave que vuela a la cazuela, la cocina del Morral. Con mi cacerola y mi matutón, yo me voy, que por el mundo. Bueno, morraleros, vamos con la sección de los fogones, vamos con la sección en la que aprendemos de la mano de nuestro chef Cobos la mejor forma de aprovechar y sacar el máximo rendimiento y el máximo jugo a todas nuestras piezas de caza. Vamos con la sección de cocina del Morral de nuestro gran chef José Antonio Cobos. Cobos, bienvenido a tu sección una semana más. ¿Cómo estás? Pues estamos muy bien, aquí empezando las jornadas, como yo digo, cinegéticas ahí y vamos. ¿Qué tal ha ido el inicio de la temporada? Pues mira, no hice un 0. Apenas había conejos, pero bueno. Los perros, lo importante es que salieran al campo y corrieran algunos. No tuve suerte de poder disparar ninguno. Ni zorzales, ni conejillos, ni torcaces. Nada. Aquí nosotros este año lo tenemos poco apretado. Nos vamos a dedicar a hacer control de depredadores. Vamos a reducir los días de caza. Muy bien. Y nos vamos a dedicar a hacer control de depredadores. Muy bien. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué vamos a parar? Pues hoy vamos a sacar la máquina de la abuela. Vamos a hacer el embutido, que ya va viniendo ¡Hombre! El frío. Sí, aquí escuchando las noticias y las previsiones del amigo Jorge Rey, sí. Hemos limpiado la máquina de la abuela, la hemos engrasado y vamos a empezar a hacer chorizo y salchichón. Me parece fenomenal. Además es una forma pues de aprovechar muchas veces, porque es verdad que, por ejemplo, damos un ganchito entre amigos, se matan 2 o 3 jabalíes y no todo se utiliza por a lo mejor para hacer caldereta, o a lo mejor guardas los lomos y los solomillos para comerlo con los amigos y el resto, pues dices, ¿qué hacemos? Es mucha comida. Pues oye, una estupenda idea es hacer un poco de chorizo, un poco de salchichón y bueno, si tú nos das tú las claves y las recetas me parece ideal, además, ideal. Pues sí, pues yo voy a seguir más o menos las pautas que se han hecho en mi familia, porque nunca mejor este refrán en este programa, que de casta le viene al galgo. ¿Sí? Aunque yo le tenga cuerpo de mastín, como digo. Pero yo siempre lo digo, más corre un galgo que un mastín, pero si el camino es largo, más corre el mastín que el galgo, así que... Sí, pues sí, porque mi abuelo, por parte de madre, era matarifa, además de pastor y agricultor. Ajá. Y mi madre, pues además de aprendió de hacer el embutido en su casa, pues después la mujer se ganaba los jornales por ahí en los cortijos, en las aldeas la llamaba y se pegaba unas temporadas la mujer haciendo embutidos. Sí, claro. He tenido buenos maestros y por ahí intentaré compartir las recetas de mi familia, que no tienen nada que ver a lo mejor con la del norte, con la del sur, que no hay ninguna receta mejor que otra. Yo digo que todas están buenas. Claro, bueno, en cada zona ya sabes que se utilizan sí. A lo mejor unos ingredientes, aunque hoy hay ingredientes comunes, como que es la carne de caza y que vayas a utilizar, y luego pues con lo que vayas a ayudar para que esté un poco más jugosito, para que no se quede muy seco, con un poco de panceta, ¿no? ¿O qué se le puede echar? Sí, así ahora sí, porque normalmente estas carnes de caza mayor siempre es magros. Yo suelo echarle magro, pero bueno, ahora no lo cuentas tú. Hay que echarle nombre, lo digo porque no hay que echarle darle los porcentajes dependiendo de qué especie. Y porque la carne de caza mayor no tiene grasa, entonces hay que añadirle la jugosidad con la carne de cerdo y tocino fresco, panceta, lo que tengamos más a mano. Sí, y además decías tú que tu familia se ha dedicado desde esta época, antiguamente se dedicaba desde esta época a la elaboración de embutido por diferentes zonas, y es que claro,
ahora ya no estamos acostumbrados, pero es que antes el mes de noviembre ya era un mes frío, ya era un mes en el que, bueno, pues como dice el refrán, cada cerdo llega a su San Martín. Y entonces, pues en noviembre mucha gente ya empezaba a hacer la matanza. Ahora ya se retrasa incluso hasta enero, pues porque es el mes puramente más frío, pero bueno. Independientemente de eso, se puede elaborar perfectamente ya en el mes que estamos, de las temperaturas que tenemos, los embutidos, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pues Vamos nada, empezar, pues- supongo que habrá que empezar con una picadora, ¿no? Y con una... Sí, hay, a ver, vamos a explicar. Está, digamos, las que siempre, digamos, la abuela eran manual, que ese no hay problema. Sí, Y ahora en los lineales y por ahí, en cualquier tienda de electrónico podemos encontrar eléctricas. sí. Vale, voy a explicar un poquito que hay que tener cuidado con las eléctricas, que como yo digo, las mordeduras de esas máquinas, por desgracia, hacen bastante daño. Sí. Entonces recomiendo, si hay una duda, un ataque, que lo desenchufen. Y ya después que limpien lo que sea, que miren, y después que lo vuelvan a enchufar. Sí, mejor. No vaya a ser que hagamos con algún dedo el chorizo. Sí, entonces yo no quiero embutido con dedo de morralero ni nada. Nada. Los dedos tienen que estar en nuestras manos. Entero, pues si no podemos tirar de gatillo. Claro. Bueno, voy a explicar un poco que he tenido que desmentir en más de reunión de cazadores que lo que es la triquina, ¿vale? La triquinosis. Sí, importantísimo. Sí, yo siempre recomiendo de analizar los jabalíes, porque tiene la triquina o la triquinosis, es un parásito que vive en la tierra. Y generalmente, pues los cerdos, hay en otras carnes, por ejemplo, como zorro, león, morsa, que nosotros eso aquí en España no tenemos, pero que es un parásito, y entonces si lo ingerimos crudo, pues es bastante serio y incluso hasta la muerte. Todos los años damos, no falla, todos los años damos alguna noticia de varios infectados por triquinosis por haber consumido embutidos sin haber analizado los jabalíes. Todos los años hay, además siempre pasa en alguna cuadrilla o alguien que lo hace a título personal y lo regala a la familia, y bueno, pues al final hay un grupo de personas que están afectadas por eso. Así que de todas maneras voy a explicar un poquito dónde la podemos localizar muy, muy rápidamente. Siempre generalmente son donde haya muchos músculos, es decir, la lengua, la carrillera y los pilares del diafragma, que es donde mejor lo buscan los veterinarios. Voy a explicar lo que es. Los pilares del diafragma es una tela que recubre del aparato respiratorio hacia los intestinos. Sí. Muchas veces pues por el impacto del proyectil o lo que sea, se rompe. Entonces, por eso he dicho que pueden buscarlo en las carrilleras o en la lengua. Sí. Si es verdad que se ha llevado el impacto del animal la parte delantera o ha sido a cuchillo, pues es verdad que esa telita estará ahí, y entonces intentaremos recogerla, que es donde los veterinarios donde mejor encuentran ese parásito. Sí, yo normalmente cojo lo que puedo del diafragma, como tú dices, un trozo de la carrillera y la lengua. Eso no falla. Esas tres muestras, a falta de una, porque bueno, solamente la lengua, digo, yo mando todo y que lo miren por si acaso. Y también la gente, pero es un consejo, pero bueno, que cuando se van a hacer varios animales, que la carne de cada animal esté separadas. Y lo voy a comentar por una cosa. Yo hice una vez un ganchillo y tuve suerte que hice el montón. Y pues de los 3 mejores animales que estaban, los mandé a analizar para hacer embutido. Y me llamó el veterinario de que uno de ellos no estaba como para no comerlo, pero la triquina que tenía era bastante elevada. Sí. Entonces como yo lo tenía separado, sé qué carne era. Y entonces pronto esa carne ni para consumo humano, directamente se destinó para otro consumo. Sí, no, o para tirar directamente. No, hombre, se lo cocí a los perros, que con verdura y cosas de esas. Ajá. Y bien, porque lo bueno que tiene la triquina, que si la cocinamos desaparece. O sea que cocinándola no hay ningún problema. Exactamente, siempre el problema lo tenemos a hacer algo crudo. Claro, al embutido, claro. Entonces, por eso yo directamente, mis perros, pues tenía verduras en mi casa un poco atrasadas y esa carne, pues se las cocí pastas y comieron bien. Muy bien. Y lo que me dijo el veterinario, dice, pues no todo el mundo selecciona las carnes. Yo sí, yo pongo mi muestra 1, muestra 2, muestra 3, y en el momento que hay un problema, pronto desecho esa carne
para otra cosa. Sí, nosotros también lo hacemos así, porque en el momento en el que ya juntas todas las muestras, dices, pues ¿y esto de qué jabalí es? No, jabalí 1, jabalí 2, jabalí 3. Y luego en el propio jabalí, también en el montón, si no está todavía quitada la carne, está el jabalí, aunque sea sin piel, pero puesto como oreándose, como yo digo, después de echarle un manguerazo, pues le pones ahí un papel con el número 1, el número 2 y el número 3, y así no hay ningún problema. Y lo bueno que también tenemos que hacerlo embutido, que no siempre nos comemos siempre, como dices tú, la caldereta o tal, es sobre todo a la hora de las intolerancias alimentarias. Porque al hacerlo a nosotros, por ejemplo, los celíacos, los intolerantes a la lactosa, Efectivamente. y los intolerantes a la caseína, que voy a explicar lo que es, aunque sea del mismo producto, pero no es lo mismo. Pero es curioso cuando mira, yo tengo, a lo mejor, pues celebramos el cumpleaños de algún niño, se juntan aquí los padres, bueno, pues yo, claro, el chorizo y el salchichón que tengo yo aquí en casa es del que hacemos nosotros, y yo es ese que no tiene, como tú has dicho, ni restos de frutos secos, ni lactosa, ni nada. Pero es que te fijas a lo mejor en chorizo o en salchichón que vas a comprar al súper, no te digo el más barato, te digo a lo mejor uno que sea de ibérico, que supuestamente va a ser bueno y tal, ves los ingredientes y alucinas porque lleva lactosa o lleva restos puede contener cáscaras de frutos secos. Sí. Entonces voy a explicar un poco. La lactosa es, digamos, el azúcar que tiene la leche, y la caseína es la proteína de la leche. Es decir, no tiene que ver una cosa con la otra. Hay intolerantes a una cosa, a las dos o a una sola. Entonces, por lo bueno que tenemos, si por desgracia tenemos algún intolerante en la familia, lo hacemos casero, sabe que podrá comer tranquilamente. Sí. Y oye, es un manjar. Es igual como explicamos lo de los escabeches. Si tú haces tu propio embutido y algún sitio se lo da a alguien que lo pruebe, ¡buah! Madre mía, esto. Y entonces la gente, ¿y esto qué es? Digo, esto es casero, de jabalí, como me ha pasado. Hostia, pues esto está muy bueno. O de ciervo o de muflón, que llegaba hasta a hacer de muflón. Fíjate, Eran muflones jóvenes. Y yo siempre lo he hecho o jabalí, ciervo o muflón. Es decir, ahí de gamo no he tenido la suerte ni de otros animales. Así que bueno, pues vamos a empezar ahí. Vale, y perfecto. Pues venga, vamos a empezar. Vamos a empezar, voy a decir un poco los porcentajes de carne que puede llevar para cada especie. El jabalí sería recomendable mínimo 50%. 50% del peso estamos hablando de carnes sin tendones, sin hueso y sin todo. ya quitado el hueso, limpio, todo limpio. Exactamente, sería a partes iguales, sería el 50% de tanto de carne de cerdo como carne de jabalí. Habrá que añadir en el porcentaje de la carne, de esa carne de cerdo, pues algo de tocino fresco, que no esté salado, o panceta, para que le dé sea más gustoso, sea más suave, porque el problema que tiene es que si no le echamos grasa, a los 2 días se va a poner duro. Entonces siempre la grasa no va a hacer que no se pongan tan duro tan tarde, tan pronto, en este caso, que me he equivocado. Perfecto. Vale, el caso de ciervo o cualquier gamo o algún tipo de ingulado sería un 70% de carne de cerdo y el 30% sería de carne de caza. Igual, con el mismo porcentaje de la carne de cerdo, pues igual, que vaya bastante con tocino, que sea bastante suave. Y después, pues bueno, pues en cada sitio, pues las tripas le llaman de distintas. Normalmente la tripa acular, que se le llama a los intestinos un poco gruesos, se utiliza mucho para salchichón. Y chorizo tipo seco. Perfecto, muy bien. Entonces esas tripas vendrán saladas, habrá que dejarlas pues un par de horas en agua para que se vaya rehidratando. En agua tibia, ¿verdad? Exactamente, agua un poco tibia es lo que iba a decir. Mi madre siempre me ha aconsejado siempre en agua templadita, que se hace más rápido y se queda casi mejor. Bueno, pero eso ya ya después de haber dejado reposar el interior, eso es lo último ya para embutir el chorizo o el salchichón, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a dar, por ejemplo, voy a dar la receta y unas cantidades aproximadas de chorizo. Si la gente no lo puede conseguir, porque hay preparados que ya vienen, por ejemplo, para salchichón. Y a lo mejor te puede, dependiendo de la marca, porque es verdad que yo he visto varias marcas y nunca llevan nada de gluten ni nada de lactosa. Es decir, solo sería la carne con ese preparado, cada 3 kilos, cada 5 kilos. Sí, que ese preparado es un conservante, básicamente, ¿no? Sí, que generalmente llevará nitrito sódico, algo de sal nitro y algunos conservantes de eso. Entonces, bueno, tan solo sería, pues a lo mejor echarle un poquito, si en el caso de la pimienta del salchichón, a echarle alguna pimienta en grano,
Y en el caso que fuera chorizo, pues si nos gusta, se ha quedado un poco sosote, pues echarle un poquito más de pimentón. Y si no, voy a dar aquí un poco las cantidades para... Por si algún morralero nos está escuchando y le entran dudas, los preparados para echar ya en la mezcla, antes de embutir, ¿dónde se pueden conseguir? Generalmente yo siempre lo he conseguido y lo he visto en tiendas de especias. Entonces, muchas veces a lo mejor tiendas de estas antiguas que siempre se veían los bacalaos, las conservas. Siempre hay alguna tienda que si le preguntas seguro que lo tiene o es un proveedor habitual, se lo suele. También en internet lo he visto. Yo por internet, en las redes no me muevo mucho, siempre me gusta ir al local y hablar con la gente directamente. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos, da los primeros pasos. Vale, pues bueno, tenemos la carne ya picada, todo mezclado y todo eso, ¿no? Claro, que eso se va metiendo la picadora, ¿no? Y va cayendo todo a un barreño y listo. Ahí lo vamos a amasar, esas carnes las vamos a amasar bien, ¿vale? La vamos a amasar que estén bien mezcladitas, que no se note dónde se queda la carne de caza que con la carne de cerdo. La vamos a amasar bien, vamos ahí. Y entonces, bueno, vamos a hacer distintos chorizos. Vamos a llamar tipo chorizo frito de Orza y voy a explicar un poco las cantidades que ha dado mi familia siempre. Suelen echar siempre de los 3 pimentones, es decir, ahumado, del picante y del normal. Ahí ya más o menos lo que nos guste. Si quieres que seamos... Exactamente, que queremos un poquito, que sea un poquito más picantoso, pues bueno, pues que quitamos un poquito del dulce y le damos al picante. Que no, pues un poquito más al ahumado. Que dará ese toque así de humo que estará muy bueno. Ajos asados. Es decir, no hace falta el que tenga posibilidad de hacerlo en la lumbre bien o con un sopletillo, lo que sea. Es decir, no tienen que estar totalmente asados, sino que se queme un poco la cascarilla y se pueda pelar fácilmente. Es decir, la carne del ajo tiene que estar un poquito prieta, no que tiene que estar totalmente cocinada. Eso también se pasará por la máquina a la vez que la carne se amase. Sal, normalmente para este tipo de cantidades, si los preparados no podemos conseguirlo, será sobre de 20 a 25 gramos de sal por cada kilo de carne. Vale, perfecto. También mi familia ha tenido costumbre siempre de echarle pimientos asados, pimientos rojos. Más o menos pimiento asado por cada 3 kilos de carne, un pimiento grande asado. ¿Que son más pequeñitos? Pues bueno, pues 2. Y un buen chorreón de vino blanco. Esto lo vamos a amasar. Lo vamos a amasar así ligeramente. Sí. Y lo vamos a dejar macerar mínimo 6-8 horas. Una noche, vamos. Exactamente, sí. O si lo hacemos por la mañana, pues por la tarde lo podemos meter en la tripa. O al día siguiente, vamos. Exactamente, sí. Eso ahí. Voy a dar un truco que siempre se ha hecho en mi casa para saber si el embutido le faltaba sal o lo que sea. Siempre ha habido una pequeña sartén que se pone al fuego y se echa un poco de carne de esa y se cocina. Y entonces ahí se prueba y sabemos si no hemos pasado en una cosa para poder rectificarlo. Porque normalmente la sal siempre se suele quedar a la gente un poquito corta, porque eso nunca se pierde, siempre se va a perder el agua de la carne. Y entonces para que no salgan embutidos salados. Entonces siempre se ha probado, oye, ¿no han probado 2 o 3 personas? Pues sí, pues es verdad que le falta sal. Pues se ha añadido la sal conveniente, se ha vuelto a hacer la prueba y cuando ya han visto que estaba perfecta, pues entonces ya estaba lista. Con el salchichón también se puede hacer lo mismo. Entonces pues ahí pasa lo mismo. Y una vez que ya tenemos macerado y todo eso, lo vamos a meter en la tripa. Y voy a explicar un poquito cómo se mete en la tripa. Entonces eso es como, digamos, como un calcetín, para que nos puedan entender un poco la gente, aunque es más largo. Entonces lo vamos metiendo tiene una especie como de embudo. Lo vamos metiendo en la tripa poquito a poco, hasta, digamos, como hacer como una pelota adentro del todo. Y en la punta lo vamos a amarrar. Siempre en esas tiendas que donde eso te venden el hilo para... Exactamente, tienen para eso, para embutido de colores, y si no, con hilo de cáñamo también nos valdría. Entonces hacemos un nudito y vamos dándole poquito a poco, pues que tiene que estar la tripa, tiene que estar bien llena, no podemos meterle que haga mucha fuerza porque si no la podemos reventar. Sí, pero que también es muy importante que no queden huecos, que no quede hueco. Exactamente, es lo que iba a decir, que esté prieta, que no tenga el aire, porque si no el aire no va a florecer el embutido. Claro. Entonces vamos poquito a poco. Oye, es que es eléctrica, el problema es que vamos a tener que arrancarla y pararla hasta que le cojamos el punto. Claro. Claro. Y entonces, una vez que esté la tripa... Hay que pillarle el punto, hay que coger el punto de
que entre la mezcla suficiente para que quede bien apretado, sin huecos de aire, pero que no llegue a partirse la tripa. Exactamente. Hombre, el que no ha hecho nunca, pues a lo mejor se le va a romper un par de veces, que se arme de paciencia, que no tenga prisa, y poquito a poco. Y ya verá cuando a ver le coge el hilo, no pasa nada. Y luego y se ata cada X centímetros, ¿no? Exactamente, sí, se chafa un poquito así la punta, así la tripa un poquito, se hace un nudo, podemos hacer en forma de U, podemos hacer los chorizos en forma de ristra, como nos guste o como tengamos costumbres de nuestra zona. Uh-huh. Y este chorizo, bueno, pues lo dejamos unos días que choree, dependiendo, es verdad, que la temperatura que haga. Es verdad, hay una cosa que todo el mundo lo dice, que cuando hay niebla, cerraban las ventanas, porque la humedad lo que hacía era revenir un poquito el embutido, tanto en chorizo, en salchichón o cualquier tipo de embutido. Uh-huh. Entonces, bueno, pues si tenemos opción de cerrar las ventanas bien, y si no, pues... Bueno, pues nada, sobre todo que estén en un sitio frío y seco, ¿no? Exactamente. Yo puedo entender que a lo mejor la gente que viva en la capital, pues a lo mejor puede hacer pruebas de muy pocas cantidades. Yo lo recomendaría, que no se vuelva loco. Claro, pero bueno, a lo mejor que vive en una capital, una ciudad, pero vive en un piso y tiene una terraza, pues lo puede hacer en la terraza sin ningún problema. Exactamente, eso no, que si la gente mire que no se asuste. Claro, y además ahora en invierno pues no hay problema ni de moscas, ni de mosquitos, ni nada de eso, como en verano, que es muy difícil el curar fuera de una nevera. Pero ahora en invierno, bueno, en otoño e invierno, pues oye, tenemos esa facilidad de que no hay moscas, mosquitos, que no hay insectos y que se puede curar bien. Entonces, bueno, pues ahí lo vamos haciendo como nos guste y lo vamos oreando. Y a partir de 7, 10 días, dependiendo, de verdad, todos son unos plazos un poco orientativos, dependiendo de la humedad y del tiempo. Entonces, pues vamos tocando, eso lo mejor es el tacto, vamos viendo cómo se va curando y cuando vemos que está curadito, pues entonces lo podemos partir, lo podemos freír o incluso congelarlo. Escucha, dos preguntas, Cobos. Nosotros pinchamos las tripas, cuando las están colgadas les pasamos un alfiler. Sí, eso también lo iba a comentar. Eso también es una costumbre que tenemos, digo, en casi todos los sitios, para que vaya eliminando un poco el agua, sobre todo digamos el embutido de freír. Porque el salchichón, por ejemplo, mi familia nunca lo ha pinchado. No, el salchichón no, digo el chorizo. Exactamente, sí. Este chorizo es para hacerlo frito, porque después también daré otras cantidades para comerlo crudo, como tipo salchichón. Vale, o sea que lo que nos has dicho es chorizo para hacerlo a la sartén, por ejemplo, que también si ese chorizo le dejamos colgado más tiempo, se llegaría a curar y podría comerse perfectamente como embutido. Exactamente, ese también. Vale. Ese es lo mismo. Vale, perfecto. Se me olvida decir, mira, lo de la cabeza de ajo, más o menos por cada 3 kilos de carne, sería una cabeza grande de ajos. ¿Una cabeza o un ajo? No, una cabeza de ajo por cada 3 kilos de carne. Pues, güey, va mucho ajo, en el chorizo. Pues estos son las cantidades que más ha dado mi madre. Sí. Que a lo mejor después, cuando pelamos 3 kilos, a lo mejor la cabeza cuando la pelamos, siempre hay algunos ajillos que eso no valen. Sí. Y entonces, más o menos, hay gente que a lo mejor el ajo lo echa crudo y hay gente incluso, yo eso nunca lo he hecho, con ajo en polvo. Yo eso ya daría un poquito, el ajo en polvo a mí me da un toque artificial, no suelo usar. Sí, no, y además que no sabes la cantidad que le estás echando tampoco, porque bueno, pues dices tú, pues una cabeza de ajo cada 3 kilos, bueno, pues lo tienes claro, pero con el ajo en polvo que lo echas y no sabes realmente, es muy intenso, entonces no sabes. Bueno, perfecto, pues nada, ahora danos la receta para las cantidades para tanto el chorizo como el salchichón para comerlo en embutido. Vale, mira, el salchichón pues es lo mismo. Normalmente es el preparado, que te pueda decir, la marca que sea, y no de eso. Por lo mismo, de ajo asado también, cada 3 kilos una cabeza. Pero de carne, por ejemplo, que es 50% y 50%. Sí, es decir, yo el porcentaje que he dado antes, si era para jabalí, 50% de cada cosa, o incluso un 60 o un 70% de carne de cerdo, por eso. Porque es más, en general. Sí. Porque hay gente que lo puede hacer, que lo puede hacer de corzo, que lo puede hacer de ciervo. En los cérvidos hay más carne de cerdo que de caza. Vale, o sea que en el cerdo, o sea, en el jabalí es 50-50, más o menos, y en los cérvidos un poco más de magro de cerdo que de carne de caza. Exactamente. Vale. Que en el jabalí no tenemos para hacer 50%, que es un 60 o un 70 como las otras cantidades, que también es verdad que se puede hacer.
Vale, perfecto. Y tanto para chorizo como para salchichón, ¿no? Sí. Vale. Todo esto viene aquí, voy a decir un poco lo de salchichón, lo que he hecho, el ajo asado, pimienta en grano, un poquito de pimienta molida. Y aquí a la cantidad de sal, si no tenemos, por ejemplo, los preparados eso, sería aproximadamente por cada kilo de carne de 10 a 15 gramos de sal. Vale. Claro, que hay que decir a la gente que cuando tú compras los preparados, en los preparados ya viene incluido la sal y viene incluido todo. No hay que echarle más sal aparte de la que te viene en el sobre. No. Lo que hay que hacer, el preparado es mezclarlo bien. Exactamente, mezclarlo bien y tal. Yo estoy dando, pues oye, que no encontramos ese preparado o por el preparado que venden en mi zona tiene un tipo de alérgeno que en mi familia no lo pueden tomar. Entonces estoy dando la cantidad de sal un poco orientativa por si no podemos utilizar el preparado. Vale, perfecto. Vale, la cantidad de pimienta en el salchichón, aunque metamos pimienta en grano, puede ser sobre unos 2 gramos, aunque parezca mentira, son unos 2 gramos por kilo de carne. También es que si le echamos mucha pimienta, puede ser que pique. Hay recetas que también llevan, por ejemplo, nuez moscada y en otras se llaman cilantro molido. Es verdad que aquí las cantidades serían, pues, a lo mejor cada 5 kilos de carne, 2 gramos de nuez moscada o 2 gramos de cilantro. Pero bueno, eso ya va al gusto, ¿no? A lo mejor cilantro... Sí, el cilantro en polvo no es una especie normalmente que se utiliza, que si miras cualquier preparado de embutido o de lo que sea, suele llevar un poquito tanto o de nuez moscada o de cilantro. Y para el chorizo en seco sería lo mismo, lo mismo, llevaría el ajo, llevaría la pimienta, llevaría el preparado, y si no, pues la misma cantidad de sal que hemos dado antes con el otro chorizo. Vale, en caso de no utilizar el preparado. Exactamente, y el pimentón, pues eso, ahí podemos utilizar el que más nos guste. Que queremos hacer una mezcla de tres, que queremos solo el dulce, el picante, el que queramos. También es verdad que se puede echar en el chorizo para seco, mi familia siempre ha echado siempre un chorreón de vino también. Sí. Incluso un truco, a la hora de amasar un poco tanto cualquier embutido, mi madre decía que se echaba un buen chorreón de aceite de oliva virgen en las manos. Para que las manos, digamos, fueran correosas y fueran trabajando, no se te pegara la carne a las manos. Pues ya está. Aquí es verdad que el chorizo, tanto en seco como el salchichón, vamos hablando de un largo de un mes y medio, 2 meses de curación. De curación. O sea, luego ya, igual que antes, con embutiéndolo y listo. Y luego ya está, se va poniendo las cuerdecitas y se cuelga. Voy a dar otro truco de mi familia, porque sobre todo para el salchichón y para el chorizo en crudo, como es más el tiempo es más largo, decía mi madre que se le echaba un poquito de las puntas, se mojaba un poquito de pimienta. ¿Y eso? Para que no llegara la moscarda a la punta, como siempre es ahí un poquito de humedad y llegaba ahí, dice que echaban siempre un poquito de pimienta para que no llegara la mosca y pusieran los huevos en las puntas del embutido. Anda, mira, pues es un buen truco, sí. Eso, yo voy dando todos los trucos que mi familia han ido haciendo, porque yo creo que alguna vez han tenido alguna historieta, los pobres o lo que sea. Sí, claro, eso es a base de la experiencia y de haber pasado una situación, decir, pues eso. Voy a dar también otro embutido, que nadie se asuste con el nombre que voy a dar, porque aquí la zona es un embutido que se come frito, una especie de chistorrilla, digamos, para que la gente lo asome, y el nombre se llama aquí la zona de Albacete es guarras o guarrillas. Anda, mira, que nadie se asuste, que no pasa nada. Que ha llegado, pues la gente de que hayan venido aquí a la zona de Albacete, han pasado, y siempre dice, oye, ponme un bocadillo de guarras o de guarrillas, nadie piense en otras cosas. Claro. Entonces, esto dice que este embutido siempre se ha hecho con la carne de cerdo, pero también se puede hacer con la carne de caza. Generalmente aquí se utilizaban las carnes más ensangrentadas. Siempre decir, no, la carne que tenía sangre o que tenían cosas de esas, no se echaba casi siempre ni al chorizo ni al salchichón. Siempre tiene que estar carne que no tengan golpes, que no tengan moratones, porque eso después puede ser que algún premio podemos encontrarnos en las tripas. Claro. Entonces, toda esa carne que podemos hacer guarrillas, que digamos los porcentajes son los mismos que de los otros, y en este caso llevaría las siguientes especies. Llevaría un poquito de pimienta molida, canela, orégano, un poquito de clavo, que no hay que pasarse mucho en el clavo de especias.
y pimentón dulce. También es verdad que esto también puede tener un poquito de picante. Si queremos echarle un poquito de pimentón picante, pues igual. Y para hacer la prueba, pues igual, como yo he explicado antes, una sartén, lo cocinamos y sabemos si no hemos pasado en una especia, en otra, y podemos ir rectificando. Y pues igual, pues se embucha en la tripa y son tripas finas. Y el mismo proceder que hemos hecho con el chorizo de Oza. Fenomenal. Pues ya queda dicho. Y a ver, al final hemos dado las recetas para hacer ese chorizo, para hacerlo frito a la sartén, y luego para el chorizo del salchichón para hacerlo curado y comerlo en fiambre, tipo fiambre. Pero claro, luego dentro de cada zona pues hay unos tipos de chorizo, unos tipos de salchichones, unos sitios le echan una cosa, en otros otra. La base es la que tú has dicho, los porcentajes, y luego ya, bueno, pues los hay que les quieren meter a lo mejor calabaza y te hacen una morcilla patatera o te hacen una morcilla de calabaza. Sí. Y que eso te lo pueden hacer no solamente con carne de cerdo, te lo pueden hacer con carne de jabalí o de venado. Pero bueno, que eso en cada zona es diferente. Claro, ahí la morcilla es otro mundo, porque eso... Claro. La morcilla es otro mundo que lleva sangre, son historias que algún día si quieres damos recetas de que también se hace morcilla y cosas de esas, pero digamos ahí ya metemos otras cosas que no es la carne de cerdo. Perfecto. También voy a dar otra receta que de lengua curada. Anda. Que siempre, sí, eso siempre lo ha hecho mi familia, pues cuando, digamos, siempre le quedaba tripa para empezar otra. Estamos hablando de a lo mejor que te queda un puñado o dos puñados de... Y como hay que limpiar la máquina, siempre es verdad que cuando, si hacemos salchichón se limpia la carne, la máquina para cuando venga el siguiente tipo masa que esté limpia o viceversa. Pues esa carne la dejaban a un lado. Y como terminaban de embusar, la otra que le había quedado la dejaban entonces. Entonces se coge lengua de cerdo, le hacían unos cortes, se le ponían bien o jamón serrano que estuviera tierno o lonchas de tocino. Y entonces cogían la tripa acular, que es la, digamos, de las más anchas. Sí. Entonces ponían por un lado toda la carne de chorizo, en el centro la lengua con ese poco de sal, un poquito de pimienta, y con eso, y encima la tapaban con la carne del chorizo. Cerraban la tripa y la dejaban secar, digamos una especie como de botillo. Sí, un tipo botillo, sí. Exactamente, eso se queda ahí. Y entonces a la hora de comer te la puedes comer cruda, como hacen en la zona de Salamanca, que tienen mucha... Te hacen la lengua así, pues igual, y claro, conforme la cortes, verás el color del salchichón, la lengua y el chorizo. Sí, señor. Pues ahora, lo primero que tienen que hacer los morraleros, ya saben, hacerse con una picadora, si no la tienen ya de las que tenían los abuelos en casa, de esas que iban de forma manual, si no, pues eso, a comprarse una picadora, que bueno, pues no las sé que están a un precio, la verdad que bastante asequible. Y ya da también, cómo conservarlo que incluso de un año para otro. ¿El embutido? Sí, vamos a explicar. Yo te digo yo te voy a decir lo que hago yo. Yo lo dejo que se cure el embutido 15 días, más o menos, 15-20 días, y después lo envaso al vacío. Muy bien, esa es una de las fases. Y me dura, y luego lo meto a la nevera. Es verdad que no lo dejo fuera, pero sí que tengo una nevera para ello, y dejo el chorizo en una parte, el salchichón en otra, y lo tengo al vacío, al frío, y me dura un año y está... Eso sí, a lo mejor cuando me lo voy a comer, pues lo abro un día antes, y está perfectamente. Pues yo voy a decir hasta congelarlo, porque ahora puede llegar a estas fechas y se congela. Entonces, yo aconsejo que cuando esté a medio curación lo congelemos, no esperemos a congelarlo cuando esté curado, porque si no, porque la congelación lo que va a hacer es secarnos bastante la tripa, entonces cuando lo descongelemos al momento va a estar muy bien, pero a lo mejor el día siguiente va a estar muy duro. Entonces, yo aconsejo que se pueda congelar. Sí, señor. Muy bien. Bueno, Cobos, pues nada, muchísimas gracias en una nueva ocasión por habernos acercado esta vez el tema del mundo de los embutidos y bueno, pues su elaboración con esos porcentajes que son tan importantes y sobre todo también esos cuidados, como tú has dicho, esas atenciones que hay que tener con los análisis. Nunca consumir, sobre todo la carne de jabalí, sin haberla antes analizado o haber pasado por un veterinario. Carne de venado, de gamo, de corzo es diferente, pero el tema del jabalí ya sabemos que puede tener la triquina, que es algo que bueno, pues es un tema serio. Cobos, pues nada, que pases un buen mes de noviembre.
Vale, voy a hacer una pequeña anotación, sobre todo para ciertas carnes de caza, que a lo mejor hay gente, sobre todo para el macho montés, Sí, o el arruí, sí. o el muflón, Sí. o el muflón, que yo he hecho de muflón, pero siempre de muflón jóvenes. Si hacemos de algunas de ese tipo de carne, yo aconsejaría que se maceraran, como hemos explicado otras veces, que se marinaran con ese tipo. Sí, antes de elaborar antes de, Exactamente. de picar la carne, ¿no? Exactamente, sí, porque me pasó con un carnicero que tenía un problema de ciertas carnes, sí, que de muflón ya un poquito ya mayor, Sí. y yo le digo, prueba a marinar esas carnes. Y dice, después me dice, tienes razón. Dice, estas carnes ya no es ni embutido, porque dice que sabía mucho digamos, hablando malamente, a cabra vieja Sí, o tal. sí. Entonces, pues, entonces a lo mejor hay zonas del Levante donde tienen mucho arruí y tienen que eliminar y no siempre van a estar comiendo, que lo pueden hacer, pero yo aconsejaría que esas carnes las marinaran un poquito y después que hicieran el embutido. Fenomenal, pues lo dicho, hasta el mes que viene, que ya nos sorprenderás con algo, será el mes de diciembre, ¿vale? De acuerdo, ahí os esperaré. Un abrazo, buena temporada. Igualmente, Javi, y a todos. Hola, hola, hola a toda la gente del mundo rural. Somos Armería La Gacela y estamos situados en Ávila. Nuestra actividad principal es caza, pesca e hípica. Nuestro teléfono de contacto es 639 60 10 93. Nuestro WhatsApp 65869 3101. También tenemos página web armerialagacela.com, donde pueden consultar o incluso enviarnos un correo de enlace, que es armerialagacela@hotmail.com. Aquí estaremos para cualquier duda o aclaración, y muy buena temporada y buenos días de caza a todos. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, El Morral del Cazador. hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Bueno, morraleros, y tras la charla con Cobos, que nos ha abierto el apetito con esa guía para la elaboración de embutidos, y dado que estamos en el Ecuador del mes de noviembre y que ya tenemos a todos los zorzales dando vueltas por el país, estamos disfrutando ya de sus lances, de su caza, pues vamos a hablar de una modalidad con muchos años de historia y que lleva ya unos años muy perseguida tanto por los grupos animalistas como por los partidos animalistas y anticaza. Hablar de zorzales es hablar del parani, que como pues muchos sabréis, se trata de una modalidad de caza, una modalidad cinegética en la que se podan los árboles creando de verdad verdaderas obras de arte, dándoles formas de pasillos para conseguir atraer a los zorzales hasta las ramas o palos colocados estratégicamente, pues con un poco de liga, esto se hacía antiguamente, y donde han de posarse los mismos, atraídos por un reclamo bucal de los zorzales. Una modalidad que, practicada como las demás de una manera ética y coherente, pues es de lo más respetuosa para la naturaleza. Y para ello, hoy tenemos en el Morral a uno de los máximos estudiosos y exponentes y amantes del parani y del zorzal en España y en Europa, el gran Miguel Ángel Bayarri. Muy buenas y bienvenido al Morral en una nueva ocasión. Bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Aquí estamos luchando por el tema de la caza. Bueno, pues por el tema de la caza y en especial por el tema del parani. Sí. Bueno, ¿cómo está yendo la temporada? ¿Están entrando y migrando dentro de la península el zorzal este año bien o no? Sí, está entrando. Lo que pasa es que el zorzal va por zonas. Por ejemplo, hay zonas en que ha habido ya este fin de semana una pequeña alegría, porque hasta ahora eran escasos, y hay zonas pues que aún no han percibido esa alegría. Aquí pasa como todo, va por barrios. Nosotros todos los días empezamos el Morral, aparte de con el tiempo, con los amigos de Pasapaloma, que nos hacen esas crónicas de las entradas y nos hablan sobre todo de las entradas que vienen desde los Pirineos, desde Francia, pero de la parte mediterránea también entra mucho zorzal, de la parte de Italia, ¿verdad? Sí. Además, efectivamente, la entrada de zorzal, como han dicho nuestros amigos de Pasapalomas, tenemos una entrada de los Pirineos
y después tenemos una zona o una entrada muy importante, la zona mediterránea por el delta del Ebro. Uh-huh. Y de ahí se van unos para aquí, la Mediterránea, y los otros que van a nuestros compañeros de Baleares. A los compañeros de Baleares, que la gente parece que no, pero en Baleares son unos verdaderos, vamos, afortunados porque tienen paloma, tienen perdiz, tienen zorzal, tienen becada, no se pueden quejar. Sí, además tiene una cosa muy importante, que yo tengo uno y no lo puedo utilizar, y allí los he utilizado. Es el verdad. Filatencoy. Es el verdad. Filatencoy es una divinidad lo que tiene esta gente. Es verdad, es verdad. Bueno, de hecho, no sé con quién estuvimos hablando aquí en el Morral de una modalidad, no sé si era para la perdiz con reclamo, que existía la perdiz con reclamo sin muerte, el captura con lazo. Eso ya son posturas contravendidas entre unas personas y otras. Vamos a ver. Te voy a decir, el tema es que lo sé perfectamente, lo he vivido, lo he estudiado, he tenido la suerte de estudiarlo con los amigos franceses, como era la loseta. La loseta, todos sabemos que habían allí unos artilugios, unos palitos que caía y mataba el ave, ¿vale? Uh-huh. Entonces eso se prohibió por la Unión Europea, porque claro, al final pues no sabemos qué tipo de ave puede caer, si es una especie protegida, una especie Entonces nuestros compañeros, ¿qué hicieron? La dotaron de un pequeño cóncavo, quitaron tierra debajo, le hicieron un agujero, y entonces cuando se cierra, la loseta cae y no pisa el ave. Sí, no la aplasta, vamos. No la aplastan vamos, en ningún momento. Y entonces sí que es objeto que cuando tú la cojas, pues si es objeto de captura, tú ya la has capturado, y si no es objeto de captura, pues tú la devuelves a su entorno natural. Eso hicieron estudios, y de estar prohibida, pues al final está autorizada, con un rigor control, porque hay que saber las losetas más o menos dónde se instalan y qué personas, y los permisos que tienen la gente, el proceso para esa materia. Es decir, que está súper controlado después sin ningún tipo de problemas. Uh-huh. Ahora mismo, ¿en qué situación se encuentra el Paraní y el Cesto Maya? ¿Qué es lo que hay? Porque, claro, parece que no, pero es una de las actividades más perseguidas. Sí. Vamos a ver, yo te cuento la situación de Cesto Maya. Cesto Maya viene al hilo de lo que estamos comentando. Claro, decir, por eso te pregunto. Al final estamos estudiando, y ya cuando vemos que con la Liga, las sentencias y demás, no había solución, aunque el Tribunal Supremo dice que sí que puede ser electiva, pero con pequeñas cantidades y demás, hay algo ahí, pero no vamos a liarlo ahora, vamos a meternos, como efectivamente tú dices, con el Cesto Maya. Entonces, el Cesto Maya, nosotros es un sistema que de alguna manera lo copiamos de que lo tienen en Austria, ¿no? Uh-huh. Y para que la gente lo entienda, un cepo de toda la vida, que cogías el pajarito, lo cogías del cuello, que el cepo lo mataba, pues ese cepo tiene ahora un diámetro pues como un balón, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, cuando se cierra, como tiene una red, lo coge entre medios, lo cual quiere decir perfectamente que el animal no sufre ningún daño. Si es objeto de tu captura, en este caso fringílidos, pues tú lo coges, y si no, pues tú lo integras directamente a lo que es la vida natural. Entonces nosotros de ahí y empezamos a estudiar el Cesto Maya. Y entonces empezamos a luchar con el Cesto Maya, que quiero dejarlo bien claro. Hay un punto de partida que es el año 2016, y lo que ha pedido siempre la sociedad, porque nadie en este momento, lo tengo que decir, nadie, ni científicamente, ni jurídicamente, ni gente de capa, puede decir que si el Cesto Maya es selectivo o no selectivo. Nosotros simplemente estamos pidiendo que el Cesto Maya se teste en campo, se pruebe en campo. Claro, pero que Claro. En Europa, tú lo has dicho, en Austria se puede. Claro, y allí está autorizado. Entonces, a través de ahí, pues se hace un informe, la universidad nos hace un informe, y nosotros el informe lo presentamos en el 2016 a la Consejería de Valencia. Entonces, en ese momento, la Consejería de Valencia, en la cual estaba el PSOE y Compromís, pero estaba dominada por Compromís, pues empiezan a marearnos la perdiz. Es decir, es algo nunca visto que tú presentes una solicitud y no cree un número de expediente. Entonces ahora contestaba el veterinario, después contestaba el jefe del servicio de caza y pesca, después contestaba otro administrativo. Total, que iba por ahí hasta que nos dijeron, mire ustedes, lo que tienen que hacer ustedes es de alguna manera pues darlo a conocer públicamente.
Entonces, ¿qué es lo que se puso a hacer a Paval? Pues a Paval automáticamente dijo, muy bien, empezó a invitar a asociaciones. A Paval, para el que no lo sepa, que es la Asociación de Paranís. Correcto, valencianos. Entonces, invitamos ahí, incluso invitamos a gente política, a gente de la consejería, y también, que no caiga en saco roto, invitamos también a SEO BitLife, que no apareció. Entonces se da a conocer públicamente en la Alcora. Allí aparecieron pues muchos parañés, el local aquel pues prácticamente no del todo, pues se llenó bastante, y allí pues se hizo una demostración por mi parte del cesto maya, y después también intervino nuestro abogado con el tema de alguna manera jurídico con el tema del cesto maya, y dando a conocer pues bueno todo el tema jurídico, como estaba en Austria y demás. Entonces nos crea una ilusión, porque para nosotros el Parañ, la gente que lo entienda, no es igual que sales con el campo con el perro, porque sales con el campo cada vez tienes una zona, y esa zona que tú tienes ahí, pues después, ¿dónde vas? Pues te vas a tu casa o te vas, no sé, a cualquier sitio que tengas recomendado, pues allí a almorzar con los amigos o a hacerte la paellita y tal. Aquí no, aquí es que es tu segunda vivienda, y aquí pues te refugias sábado, domingo, durante todas las semanas estás jubilado, y vienen los amigos a comer, a cenar, incluso vienen los fines de semana la familia. Es un tema social muy importante. Entonces eso le crea ilusión a la gente, y empezamos pues a contestar todo aquello que la consejería nos iba preguntando. Hasta que al final vimos que ya se habían pasado pues mucho tiempo, muchos escritos. Los escritos no los hacía Paval, los escritos Paval los contrataba a técnicos, es decir, que no es que en un amiguete íbamos a contestarlos, sino estaba hecho por gente científica y gente jurídica, y los íbamos contestando, y incluso se hicieron 1000 pruebas del cesto maya, pues de todos los niveles en la universidad, y la universidad pues nos dio un informe, y con ese informe lo presentamos. Es decir, nosotros simplemente, para que la gente lo entienda, al mundo de la caza, nosotros presentamos el cariño, la ilusión de tener el contacto ahí, como cualquier persona quiere ir al campo, vamos. Claro, Entonces, los informes llegan al momento, y los servicios jurídicos dicen, bueno, pues esto ya ha pasado los límites. Como ha pasado los límites, automáticamente lo denunciamos pues al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y claramente, para que la gente lo entienda, le decía a la consejería que no había dado razones suficientes técnicas ni científicas de contestación al proyecto, y la obligaba a que presentara. ¿No estaba presentado por un técnico, avalado por un técnico? Sí, pero lo que decía la consejería del cesto maya, pues no habían razones científicas y jurídicas. Sí. Entonces, eso es lo que le requirió el Esa tribunal. fue la excusa que os pusieron, vamos. Bueno, el tribunal dijo eso, y entonces nos dio la razón. Entonces, a partir de ahí ya la Dirección General de la Consejería ya emitió una resolución en la cual nos negaba las pruebas del cesto maya. Es decir, ellos daban que no era selectivo, que no era tradicional, una serie de historias. Por ejemplo, te voy a contar una para que la gente lo pueda entender, la que no sepa el tema del Parañ. Pues aquí en la Comunidad Valenciana toda la vida ha sido compañeros de caza de zorzales, tanto el Parañ como nuestros amigos de la escopeta. Sí. Y en Mallorca tienen nuestros compañeros de la escopeta, y yo hablo de los compañeros porque también tengo escopeta y cazo, y los compañeros del filatencol. Es decir, conviven los dos. Y aquí uno de los argumentos que de alguna manera daba la dirección, entre muchos, era que ya estaba la escopeta, ¿para qué se quería el Parañ? Bueno, pero es que el Parañ tiene detrás mucho más cultura, mucho más historia que todo eso. Al final es como tú has dicho, es algo más social. Y bueno, yo lo he dicho en la presentación, es que los parañís son verdaderas obras de arte. Cómo se van modelando los árboles, cómo se van podando a lo largo de los años para lograr esos pasillos, y que son verdaderas obras de arte. Y luego ya no solamente eso, sino... es verdad que todos los reclamos electrónicos están prohibidos, pero... Totalmente. Pero hay unos estupendos reclamos bucales
que hay algunas personas que son auténticos artistas y que lo hacen a las mil maravillas. De hecho, vosotros tenéis hasta concursos, yo creo, ¿no? Sí, efectivamente, y me viene al pelo y te lo agradezco mucho que lo digas, porque aparte de esto, pues estás hablando en este momento con el coordinador europeo de los concursos y el año que viene me toca celebrar la 25 edición, la boda de plata, del concurso europeo de imitación del canto de las aves. Anda, pues no tenía ni idea, Miguel Ángel. Lo he dicho porque yo tenía conocimiento de ello, pero no sabía ni que tú eras el presidente ni que era el 25 aniversario. Bueno, vamos a ver. Yo soy el vicepresidente, el vicepresidente de la Asociación Europea de Cazas Tradicionales, AECT. Pero dentro de la vicepresidencia, pues soy el coordinador de los concursos. Ajá. Entonces, el año que viene, te lo puedes ir anotando. Sí. Que ya te doy en primicia la fecha. El 18 de mayo del 2024 celebraremos la 25 edición en Vila-real, Castellón, Valencia. Muy bien. Bueno, pues mira, ¿entiendes? Con tiempo, además habrá seguro muchos morraleros que son aficionados a los zorzales que nos estén escuchando hoy y que probablemente les interese. Seguro. Aparte de eso, nosotros hacemos concursos a niveles locales y provinciales y también escuelas. Pero es más, te invito de primera mano porque el concurso se celebrará pues a las 6 de la tarde, ese sábado. Fenomenal. Pero por la mañana, y ya estoy tomando en primeras notas y tal y que cual, quiero hacer una jornada científica europea. Es decir, científicos tanto de Valencia, de las universidades de Valencia, y científicos de Europa, pues es hacer allí una jornada científica de la migración de los zorzales. Para hablar de su migración, me parece que es un tema súper interesante. Una jornada dedicada al zorzal, vamos. Sí, correcto. Por ahí, después ya con nuestro arte del reclamo vocal, pues imitaremos a zorzales, como hay tema libre que cada uno puede imitar el ave que quiera, no el animal, siempre tiene que ser ave. Eso va en diversos tal, y bueno, y celebrar nuestro concurso, y después lo que tú ya sabes, y sabe todo cazador, terminaremos con la cena de hermandad de nuestros compañeros italianos, franceses y portugueses, y a partir de ahí pues tendremos una jornada intensiva, pero vamos, próspera en el tema y la materia de la caza. O sea que realmente ahora la situación en la que estáis es que el parani no está permitido y el cesto maya tampoco. Vamos a ver, yo quiero diferenciarte dos cosas ahora. Por ejemplo, el cesto maya, después de la primera sentencia que le decía el tribunal a la Generalitat, usted no ha dado razones convincentes, para que la gente lo entienda, usted ha dado unas razones como si fuéramos de taberna, y esto no vale. Entonces nos dio la razón y viene la resolución. De esa resolución, nosotros ya como no estamos de acuerdo, y sabes que la legislación nos permite, aparte de contestar y demás, nos permite ir a la vía, termina la vía administrativa y vamos a la vía judicial. Y entonces fuimos a la vía judicial, que estamos pendientes en este momento de sentencia, para testar el cesto maya en campo. Que es lo que tenemos pendiente. Aparte, quiero dejarlo muy claro y quiero hacer una comparativa, porque soy cazador, también tengo perros, tengo escopeta, y yo voy con todos, porque voy a defender la caza tradicional y demás. Pues hay una cosa que es evidente, y es que yo tengo una escopeta y la tengo en el campo y no la tengo cargada con cartuchos, pues yo no estoy haciendo la acción de cazar. ¿Correcto? Pues yo el parany no tengo puesto ninguna actividad, ni liga, ni cesto maya, ni nada, pues el parany se queda en un monumento. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Lo cual queremos decir que el parany en esos momentos sí que es legal. Por eso hay parany, y yo estoy arreglando uno ahora también, porque me lo pidió una persona, oye Miguel Ángel, ¿me puedes ayudar tal? Y claro, lo que tú has dicho, pues sales al campo y nos ves un algarrobo, de cualquier manera un olivo, a verlo bien decorado, ¿no? Y es una pieza de arte y tal, pero no está, es decir, lo que pasa es que no lo podemos utilizar, igual que la escopeta no la podemos utilizar, pues si no tenemos la licencia, aunque tengamos permiso de armas, para que la gente lo entienda. Sí, o sea que el parán, lo que viene siendo toda la estructura, se permite tenerla, lógicamente, porque además probablemente sea una propiedad privada, y lo que no se puede hacer es
cazar o utilizarlo para la captura de aves. Correcto, tú lo puedes tener de lo que quieres. Además, has dicho un detalle muy importante, dices, es una propiedad privada. Bueno, pues también tenemos propiedades públicas, porque hemos conseguido que aquellos ayuntamientos que están con las tradiciones del pueblo y no quieren que se pierdan, pues hay rotondas, que hay un algarrobo, hay 2 o hay 3, o es un olivo, el árbol que más represente pues ese comarca, pueblo, sí, o el pueblo. O la comarca, muy bien, y hay un paraño. Claro, ¿no? Es que además, hay un paraño en una rotonda. Por eso decía al principio, y lo vamos a repetir, que esto no es una modalidad cinegética que venga de ayer ni antes de ayer. Tiene años y, vamos, yo diría que siglos de antigüedad. Sí. Los datos que tenemos nosotros ya viene de siglos. Además, si nos vemos que hemos conseguido, porque al final, pues, al pertenecer a entidades europeas y demás, en Pompeya, pues sí habían allí, de alguna manera, habían ahí frescos en azulejos y demás, de lo que era el Parañ, y que te daba pues, claramente que aquello era el Parañ. Te veías allí 4 ramas por arriba, un señor por arriba y otro por abajo cogiendo tordos. Dices, es que el Parañ, lo único que pasa es que ha pasado como... es que la caza es historia, es una tradición, y a mí esto pues se me va de las manos de ilusión. Es decir, en la zona mediterránea damos cuenta que al principio los Paranys fueron más perfeccionados por la influencia árabe. ¿Me entiendes? La influencia que tuvimos aquí, sí, de los árabes. Más, porque también había le llaman Barraca, en Huesca, y era un poco diferente, ¿no? Después ya se ha quedado todo más o menos igual, porque tú sabes que la cultura, la información y los viajes, pues al final vas cogiendo cosas positivas de aquí y allá, y al final es una similitud, pero vamos, esto ya es histórico que hay, y además ahora estamos recogiendo pues mucha información. Yo tengo en este momento en mi poder unos 8 libros de pueblos diferentes, históricos, donde se habla del Parañ, y tengo que ir también a una localidad en la cual el archivo municipal me tiene a mi disposición que pueda fotocopiar escrituras en la cual el ayuntamiento le cedía unas parcelas, unos árboles a una persona para que pudiera cazar el zorzal, con la condición de que estaba por partes, es decir, usted caza zorzales y de cada 3 zorzales 2 es para usted y 1 es para el ayuntamiento. Entonces, en aquella época, tú sabes perfectamente que el cazador colaboraba mucho con la gente que no tenía padres, para los orfanatos y demás, y entonces se llevaba toda esa comida allí. ¿Por qué el Parañ tiene tantos detractores incluso dentro del colectivo, Miguel Ángel? Bueno, el Parañ a veces tiene detractores dentro del colectivo, porque el Parañ, la sociedad Pabal es una sociedad totalmente, distinta a las demás. Y vamos a ver por qué es distinta. Porque primeramente está luchando por una caza en la cual Apaval no tiene ningún acotado. Nosotros estamos en Villarreal y el acotado de Villarreal es de la sociedad. Y nosotros tenemos socios en toda la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Aragón y en Baleares. Entonces la distancia y las culturas son tan diferentes que a veces no acabas de llegar con toda la información precisa que necesitas. Entonces la diferencia es que a ti te resulta mucho más fácil, mucho más cómodo, pues convocar una asamblea aquí en tu pueblo, tienes los cazadores y puedes allí marcarles de alguna manera la normativa existente, la normativa que hay, qué acciones vais a tomar en el acotado, qué tal y tal. Aquí es más diferente, pero no obstante sí que hacemos 2 asambleas, una en septiembre y la otra es la ordinaria anual, que solemos hacerla en el mes de abril. Y entonces, claro, ten en cuenta que hay gente que puede venir a la asamblea, porque nosotros ponemos autobuses, pues que a lo mejor se tiene que levantar a las 4 de la mañana, no solo el que está en el pueblo, que va a la asamblea a las 7 de la tarde, a las 9 se va a cenar o a almorzar o viceversa, ¿no? Entonces, y además hay que decir, la parte de la distancia es la cultura. Yo he entrado en muchos Parañs y siempre ves pequeños detalles
y diferentes de cada zona, de cada comarca, de cada persona. Claro. Incluso es lo que decir, cada persona, que al final pues es como con el mundo del reclamo, ¿no? En una zona se cazan con un determinado puesto, en una determinada zona, dependiendo, claro. Yo cuando empecé mi andadura con esto, pues hay concursos en diferentes pueblos. Yo al final, cuando ya me metí en el mundo del paladín de reclamo, yo, claro, los jueces están de espaldas a la persona que actúa, ¿no? Y sacan la puntuación. Y al final más o menos sabía de cada pueblo, porque cada uno tenía su zona. Como es una cosa que se aprende de padres a hijos, pues cada uno tenía unas pequeñas diferencias. Y esa es la cultura que nos ha llevado, pues, de alguna manera a lo que es el mundo del Parany. Además, estamos hablando que los primeros, aparte de Huesca, hay Parany, Zaragoza no tiene, y después nos encontramos pues en Matarrañas, la zona de Teruel, que está lindando con Castellón y con Cataluña, y ahí ya empiezan los Paranys, que es el delta del Ebro, ya empiezan ya hasta la cola, que ya hay poquitos, pues en la zona de Alicante. ¿Me entiendes? También vosotros como colectivo, como modalidad cinegética, habéis sufrido los ataques y habéis sido perseguidos por tanto grupos como partidos anticaza y animalistas. Sí, efectivamente, lo que más nos duele es que a mí me dolió. Yo fui porque estoy yendo a todos los plenos. En Villarreal se presentó un pleno en el cual la formación Compromís, que es la que nos ha perseguido descaradamente en Valencia, pues presenta una moción para que se dote de una línea económica para mantener las instalaciones como una parte cultural. Y claro, y al final tienes que saltar y decirle, oiga, usted me dice que va ahora a respetar, a surgir esas instalaciones cuando usted ha intentado de alguna manera erradicarlas. Hombre, bueno, ha intentado, no, prácticamente ha conseguido. Correcto. Vamos, a expensas de lo que has comentado de esa resolución que estáis esperando, pero vamos, del cesto maya. Vale. Entonces el tema que nos ha planteado, pues ha sido la línea que hemos intentado salir con el cesto maya, pues para seguir manteniendo y teniendo esos contactos con el tema del Parany. ¿Me entiendes? Y bueno, perseguidos. Pues bueno, yo he visto ya algunas instalaciones que incluso esta gente ha sido capaz de... Porque no, la gente, las estaciones las tiene valladas y tal y que cual, y dice alguien puede pensar y dice, bueno, usted que está vallado esto aquí, que lo tiene con atogón, paredes de bloque, el Parany y tal y que cual. Y lo primero que le voy a decir a la persona es decir, mire usted caballero, yo estoy en el Parany todo el mes, estoy con mi esposa, estamos solos y estamos en el campo. Y tengo que tener una mínima protección. Claro. A ver si me entiendes. No es que esté en contra, porque todo parañero, siempre que ha estado la autoridad allí, siempre le ha dejado acceder al recinto. Bueno, pues ahora esta gente pues se va, han detenido algún Parany, van 2 o 3 coches por ahí, la gente ya se asusta, porque tú sabes perfectamente, y más tú la información que tenéis, pues siempre está uno cazando y siempre desaparece algún perro, o el perro se pierde, o tal, que recupera más tarde, pues al final ya la gente se preocupa y dice, ¿esta gente qué viene? ¿Viene a quitar perros? ¿A qué viene? Y tal, porque son gente de Italia, no son españoles todos. Sí, de hecho, bueno, hay un reportaje, el de los CAPS, ¿no? Sí, correcto. El de los CAPS, sí. Que es un grupo que se dedica a perseguir bueno, iba a decir a furtivos, ¿no? Pero se dedica a perseguir a cazadores. Es que efectivamente, más que furtivos, no, porque aparte, vamos a ver, puede ser que haya alguno, pero sí, no claro. va a perder el tiempo que haya alguno y se acaba. Yo creo que la columna vertebral sabe lo que la caza, sabe el respeto. Me está molestando porque van por el campo, ahora funcionan mucho, y algún cazador que esté con la escopeta tirando zorzal o va con el perro, pues esta gente se mete por el medio y entonces, pues bueno, pues te molestan,
la gente se altera un pelín, ver a alguien que no te respeta. Claro, pero es una organización anticaza, una organización animalista Totalmente. que se dedica a ir a, pues eso, lo que estás tú diciendo, a molestar a los cazadores, pero al final supongo que la ley también contará y que si esos cazadores en ese momento, porque claro, es una situación complicada, una persona con arma frente a otros que no, tenemos todas las de perder, pero si estamos tranquilos y sabemos racionar, yo creo que tenemos las que ganar llamando a un agente forestal, un agente del Seprona. Vamos a ver, en ese aspecto hace falta efectivamente lo que tú has dicho, de contactar a la gente, de esas charlas, enseñarle a la gente, mire, cuando tenéis este problema, otro problema que ha surgido y hace pues la apertura de la veda, pues en la localidad aquí cercana de Benaguacil, pues 7 coches pincharon las ruedas. Esta gente va de traidor, ve los coches, los pinchan, los rayan, hace mil historias, y fíjate tú que sales al campo con esa ilusión a ver hoy el perro que te hará, si el adulto mantiene la línea, si el joven está aprendiendo del adulto, si has elegido el terreno apropiado, tú vas ahí con toda la ilusión del mundo, y cuando llegas ya cansado y tal, que te voy a ver el día bien o no te ha ido tan bien, encontrarte con estos deterioros. Esto es de juego de guardia. Sí, pasó. ¿Entiendes? Me acuerdo que a principios de octubre lo que no sabía si tenía relación con el tema de la organización animalista esta que como tú has dicho, no solamente son españoles, sino que vienen desde Europa. Sí. Yo llevo ya muchos años haciendo un conteo desde Apaval, siempre, porque nosotros somos el obrero, nosotros somos el obrero, nosotros hacemos lo que nos dicen los científicos. Censos, ¿no? Los censos, exactamente. Y además que lo hacéis junto con el proyecto Zorzales de la Fundación Artemisan, ¿puede ser? Sí, yo concretamente estoy con Artemisan y con el conteo de aquí. Pero es que este año, porque también con la universidad, otro departamento de informática y demás, y también en universidades de Madrid, pues estamos ahora, ya tengo puestas 6, y esta semana pues pienso recibir 5, porque hay algunas que, tú ya sabes, en el campo pues no hay suministro eléctrico, tengo con eléctrico, tengo con baterías, las tienes que ir controlando, estaciones videoacústicas. Entonces, esas estaciones, las que son con batería, pues cada 8 días tienes que ver, observarlas, ver qué tienen tal, o cambiar las baterías, y la tarjeta. Cambia la tarjeta se manda a las universidades y ellos con sus lectores pues ya te dicen qué tipo de ave en esas horas ha pasado o no ha pasado. Es decir, que es un proyecto nuevo que estamos experimentando, porque a lo mejor hay que decirlo, los lugares que se han elegido pues a lo mejor no son los apropiados y tenemos que cambiar un poco, pero vamos, ir perfeccionándolos, y eso pues es un dato importante que los tienes en varias zonas. Y sabes lo que tú acabas de preguntar al principio, cómo está el censo de la migración. Eso es. Y aparte que hay una cosa positiva, después eso se hace llegar a la gente que colabora y de alguna manera las estimulas. A mí me han dicho parañeros que ellos prefieren estar en el Paraña haciendo el censo. Claro. Y no les importa no cazar. Que sí, pues ¿Sí me entiendes? Igual que nos pasa a muchos cazadores, que preferimos estar en el campo haciendo censos o mirando y observando antes que cazar. Hay momentos y tiempo para todo, es evidente. Nosotros, el único detalle pendiente que tenemos es el tema, y lo quiero denunciar públicamente, el tema del anillamiento que lo tiene como monopolio los ecologistas. Entonces aquí nos hacen cursillos y no quieren que la gente anille. Que tú sabes perfectamente que si tú anillas un ave, sabes que cuando llega a España, pues sabes el origen, qué año. Claro. Efectivamente, porque el que te habla contigo, yo estuve en septiembre, casi todo el mes de septiembre, en una reserva natural de Rusia, el lago Ladoga, y enfrente tenía Finlandia, y allí anillando, aparte que aprendí a anillar, me dio la Universidad de San Petersburgo un diploma y tal, pues te pasas 3 semanas allí anillando toda especie de aves, y claro, lo bonito que te vas cuando terminas es después ver las capturas, claro, siempre esa fuente de datos, que llegan a Europa y a España, claro. Claro, ese recorrido, y ahora me han invitado a irme a verlos el año que viene en los nidos en Alemania. Claro, y además,
es un método de control para saber esos movimientos migratorios, por dónde van y cómo lo hacen. Correcto. Mucho más económico que un radiomarcador, porque tengo constancia de que se han radiomarcado zorzales, incluso algunos que han llegado hasta Finlandia, hasta donde yo creo que hasta donde has estado tú este verano. Sí, enfrente, en Finlandia. Yo estuve en el año 2019 y enfrente lo tenía. Y claro, un radiomarcador que te va diciendo la posición GPS, pues oye, es ideal porque además es que vas viendo el animalito donde para, los días que está, y bueno, pues llegar a hacer un estudio, y la verdad es que es una auténtica pasada, pero claro, el coste de eso es muy superior al de, por ejemplo, pues anillar un zorzal y que a los 7 meses se capture, se cace, se capture en vivo. Si, por ejemplo, funcionara se pudiera utilizar el cesto malla o se capture con escopeta en la modalidad de la caza del zorzal y decir, pues mira, este zorzal fue anillado tal día en este sitio y ha hecho este recorrido. Y es una cosa súper interesante. Sí, es interesante. Mira, yo tuve una experiencia, bueno, yo no, un señor, cuando aún estaba con el Parañ, estaba pues, de alguna manera reglamentado y tal y que igual, pues cogió los zorzales y me pidió anillas y le di unas cuantas anillas y el señor anilló. Y a los 3 años se encuentra que él mata un tordo con la escopeta y era el mismo que él había anillado, uno de los que él había anillado. Fíjate tú. ¿En el mismo sitio? ¿En el mismo sitio? Sí, en la misma zona, más o menos en la misma zona. Fíjate, está el pueblo. Y entonces son esas cosas curiosas, esos datos que te da la ciencia. Porque aparte, bueno, tú te vas al pueblo, coges al abuelete de 80, 90 años y te cuenta la de Dios. Pero claro, hoy en estos días, pues lo que quieres averiguar es lo que estamos averiguando, esa ciencia, ese saber, el estar. Ahora, ¿qué nos preocupa? Bueno, pues para la gente que me esté escuchando hay una copa que nos preocupa y es Ucrania, porque ahí hay un corredor desde Rusia en la Ladoga de Finlandia y Lituania, Letonia, igual que Polonia y Ucrania, pues hay un corredor que se hacen migratorio, migratorio y ahí los conteos que se hacen son de nidos. Es decir, ahí van en la zona de nidificación, en la época, y ven, un ejemplo para que la gente lo pueda entender, aquí en esta parte de aquí yo me encargo 3-4 kilómetros cuadrados y entonces voy siguiendo una serie de puntos que me he marcado. Este año, ¿qué nidos habían? ¿Qué nidos pueden haber el año que viene? Que si hay los zorzales han criado más, han criado menos, también es un punto de referencia. Claro, igual que pasa con las becadas o con las torcaces. Total, igual, cualquier ave migratoria. Lo que pasa es que, claro, nosotros estamos en el zorzal, pues nos fundimos con el zorzal, pero vamos, cualquier ave, como pues la becada que tú has dicho perfectamente, las codornices, rigílidos, cualquier tipo de ave. Es algo que maravilloso, en ese aspecto es mucho maravilloso. De verdad, enhorabuena, muchísimas gracias por acercarnos el Parañ y el mundo del Parañ y lo que supone, que como hemos dicho, para mí es, la gente se habrá dado cuenta, una herencia cultural de gran valor, que ojalá esa sentencia judicial sea favorable y que os dejen por fin utilizar el cesto malla. Y agradeceros también desde aquí del Morral pues esta charla y que nos hayáis acercado todos los problemas, todos los avances y la situación en la que ahora mismo se encuentran los zorzales en España. Miguel Ángel. Aparte de daros las gracias infinitas por la oportunidad que me dais, me he quedado a medias. Me he quedado a medias porque mientras no salga la sentencia, que me estoy declinando y trabajando todo por la legalización, lo digo claramente, con lo que decimos en Valencia, se puede traducir porque son sobre 800 metros cuadrados, 40 negadas en una zona de Castellón, que automáticamente, lo tengan claro, hago un centro de anillamiento, si me lo permiten las universidades y las consejerías, para anillar todo tipo de aves y que lo pueda visitar la comunidad cultural, colegios y demás. Como base científica, como proyecto a demostrar para los chavales que aprendan, me parece una idea estupenda. Y ojalá, cuando salga esa sentencia, nos lo decís
y volvemos a tener una charla para que nos contéis ese proyecto, cómo marcha. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Un abrazo, Miguel Ángel. Hasta la próxima. El Morral del Cazador. El Calden Outdoor ha patrocinado este programa. Bueno, morraleros, hasta aquí llega este Morral 349, os lo había dicho, morral largo, y venía súper cargado de contenido, y espero que haya sido de vuestro agrado. Yo particularmente he disfrutado muchísimo, en primer lugar, con Jorge, que nos ha acercado ese pronóstico del tiempo para los próximos días. De momento, tranquilidad, vamos a esperar al final de noviembre a ver cómo viene. Después hemos charlado con Asier de Pasapaloma, que nos ha acercado esa crónica migratoria de esta semana, en la cual, bueno, pues ya tenemos desde el fin de semana pasado las entradas importantes de Paloma Torcaz. Veremos si de cara a este fin de semana y la siguiente semana se realiza el sueño de muchos cazadores y vemos esas grandes entradas récord de Paloma Torcaz. Nosotros seguiremos aquí pendientes. Después hemos charlado con nuestro chef Cobos, que nos ha acercado hoy una maravillosa tertulia con la elaboración de embutidos de chorizo y de salchichón para elaborarlo de forma casera. Todos los ingredientes, todos los pasos a seguir nos los ha marcado Cobos, y además, bueno, pues una manera súper eficiente de conservar y de tener siempre fiambre en casa y lo más natural posible. Así que espero que os haya gustado, y para finalizar, pues hemos charlado con el gran amante, con el gran conocedor de los zorzales, que es el gran Miguel Ángel Bayarri, con el que hemos estado analizando un poquito pues la temporada zorzalera, las migraciones, el tema de los anillamientos, los ataques que sufren en los paranis, en los días de caza los zorzaleros por parte de grupos animalistas. Así que, bueno, pues como digo, pues espero que haya sido de vuestro agrado. Teníamos un morral muy cargado, pero bueno, la actualidad manda, y ya sabéis que aquí estamos a vuestra disposición, a disposición de todos los cazadores. Nosotros no paramos. Eso sí, el fin de semana habrá que salir al campo, habrá que salir a cazar, habrá que salir a ver cómo está todo, y hablamos dentro de 7 días, nos escuchamos dentro de 7 días. Hasta entonces, mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas, y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza! Y naranja es caza.